Tracción de las articulaciones metacarpofalángica, interfalángica proximal e interfalángica distal. Tratamiento, falange distal. La mano del paciente está con su cara dorsal apoyada sobre la mesa de tratamiento. La mano derecha del kinesiólogo fija con el tenar proximal al espacio articular y la mano izquierda toma distal al espacio articular. La dirección del movimiento es hacia distal. Deslizamiento dorsal palmar de la articulación metacarpofalángica, interfalángica proximal e interfalángica distal. Tratamiento, falange palmar. La mano del paciente está con su cara palmar sobre la mesa de tratamiento. La mano izquierda del kinesiólogo fija hacia proximal del espacio articular. La mano derecha sobre el tenar y el pulgar hacia dorsal y el índice hacia palmar, distal del espacio articular. La dirección del movimiento es hacia palmar. Se mantiene 7 segundos. Indicaciones. En flexión limitada, en falange dorsal, se da vuelta la mano del paciente. Tracción de la articulación carpo-metacarpiana y metacarpiana distal. El paciente sentado, la mano va hacia palmar, hacia abajo, con su borde cubital, contra el kinesiólogo, apoyado sobre la mesa o contra el cuerpo del kinesiólogo. La mano izquierda del kinesiólogo fija hacia radial con los dedos 3 al 5, distal al antebrazo y el carpo del paciente. Con el pulgar hacia dorsal y el índice hacia palmar, tomo el hueso grande hacia proximal. La mano derecha toma con el pulgar hacia dorsal y el índice hacia palmar el metacarpiano actual del paciente, que sería el metacarpiano 3. La dirección del movimiento es hacia distal. Movilización palmar dorsal de la articulación intermetacarpiana. El paciente sentado con la cara palmar de la mano sobre la mesa, el kinesiólogo de pie, mirando hacia la cara dorsal de la mano. La mano fijadora toma hacia el borde radial del paciente, el pulgar hacia dorsal y el índice hacia palmar, alrededor de la mano del paciente, de manera que el tenar del kinesiólogo quede sobre la cara dorsal del tercer metacarpiano, sobre la cabeza del tercer metacarpiano, y apoyo sobre la mesa para darle fijación. La mano de ejecución es la mano derecha y realiza la misma técnica de la mano fijadora, pero esta vez toma por el borde cubital del borde del paciente y se apoya sobre el metacarpiano cuarto. Y desde ahí realizo la dirección del movimiento hacia palmar y dorsal. Y mantengo 7 segundos en cada dirección del movimiento. Movilización palmar de las articulaciones radiocarpiana e intercarpiana. El paciente va sentado, la cara ventral del antebrazo va apoyada sobre la mesa y la mano sobrepasa el borde de esta. El kinesiólogo de pie hacia el borde cubital de la mano. La mano fijadora es la mano izquierda del paciente y toma alrededor de la cara dorsal, distal del antebrazo o proximal del carpo y fija contra la mesa. La mano de ejecución es la mano derecha
y toma hacia dorsal de los metacarpianos y los huesos del carpo hacia distal, y la dirección del movimiento es hacia palmar. Movilización dorsal de las articulaciones radiocarpiana e intercarpiana. El paciente en sedente, con la cara dorsal del antebrazo apoyado sobre la mesa, la mano sobrepasa el borde de esta. El kinesiólogo de pie hacia el borde radial del paciente. La mano fijadora es la mano izquierda y toma alrededor de la cara ventral, alrededor de la parte distal del antebrazo o la fila proximal del carpo, y fija contra la mesa. La mano derecha toma hacia palmar alrededor de los metacarpianos y todos los huesos del carpo o la fila distal del carpo o de la muñeca. La dirección del movimiento es hacia dorsal. Movilización dorsal de la articulación radio-semilunar. El paciente en sedente, con la cara dorsal sobre la mesa, la mano sobrepasa el borde de esta. El kinesiólogo de pie hacia la mano. La fijación en el borde de la mesa con una cuña de goma para fijar el radio. Con la mano izquierda tomo hacia el lado radial el pulgar hacia palmar y el índice hacia dorsal sobre el semilunar y genero alrededor de la mano del paciente y genero una tracción grado 1. Con la mano derecha, con el hipotenar, tomo el pulgar izquierdo del kinesiólogo y genero una dirección del movimiento hacia dorsal. Y se mantiene por 7 segundos. Indicación: en flexión palmar limitada y en disminución del deslizamiento dorsal del semilunar en relación al radio. En hueso grande dorsal se fija el semilunar sobre la cuña y se moviliza el hueso grande. Otra indicación: en flexión palmar limitada y en disminución del deslizamiento dorsal del hueso grande en relación al semilunar. Movilización de la articulación radiocubital distal. El paciente sedente, el antebrazo en posición de reposo sobre la mesa, el kinesiólogo de pie enfrente de la mano. Fijación: con la mano derecha sobre la mesa, tomo con el tenar por el lado cubital alrededor de la parte distal del cúbito del paciente y fijo contra la mesa. Ejecución: con la mano izquierda, con el tenar, tomo por la parte radial alrededor de la parte distal del radio del paciente. El tenar queda ventral a la cara cubital del radio y realizo una dirección de movimiento hacia dorsal y ventral. Indicación: en deslizamiento dorsal limitado es de supinación. En radio ventral, el kinesiólogo de pie hacia la cara dorsal de la mano. Indicación: en deslizamiento ventral limitado, es decir, pronación. Movilización de la articulación radiocubital proximal. Paciente sentado, el antebrazo con la cara cubital del antebrazo sobre la mesa, el codo en flexión de 70 aproximadamente y el antebrazo en supinación de 35 grados aproximadamente. Kinesiólogo de pie hacia el lado ventral del antebrazo.
La mano izquierda fija el cúbito y lo fija contra la mesa. La mano derecha toma alrededor de la parte proximal del radio y moviliza en dirección dorsal. Indicación: el deslizamiento dorsal limitado, es decir, pronación, regla convexa. La cabeza radial ventral, el kinesiólogo de pie hacia la cara dorsal del antebrazo. La mano derecha fija el cúbito, mientras la izquierda mueve el radio y hay que observar el plano de tratamiento. Hay que evitar la compresión. Para la indicación de el deslizamiento ventral es limitado, es decir, supinación, regla convexa. Movilización radiodistal del antebrazo. Paciente en sedente o en decúbito dorsal. La cara dorsal del brazo va apoyada sobre la mesa, el codo y el antebrazo en posición de reposo. El kinesiólogo de pie hacia el brazo. La fijación: con la mano derecha tomo por el lado ventral alrededor de la parte distal del brazo del paciente y fijo contra la mesa, fijando indirectamente el cúbito. El índice puede palpar entre el espacio articular entre la cabeza del radio y el epicóndilo humeral. La ejecución: con la mano izquierda tomo por el lado radial alrededor de la parte distal del antebrazo del paciente y genero una dirección de movimiento hacia distal. Al ejecutar, el kinesiólogo tiene que hacer una mínima rotación de tronco hacia la izquierda. Indicación: en movilidad limitada del radio, cuando el radio está en posición próxima en relación al cúbito, este diagnóstico de posición se palpa entre el epicóndilo humeral y la cabeza del radio. Tracción cubital distal de la articulación del codo. El paciente está en decúbito dorsal, el brazo está fijado a la mesa con un cinturón de fijación. El kinesiólogo toma con ambas manos por el lado ventral y cubital el cúbito del paciente y sujeta el antebrazo contra su propio cuerpo. Dirección del movimiento hacia distal, es decir, perpendicular al antebrazo del paciente, y el kinesiólogo flexa sus rodillas al hacer la movilización. Movilización de la cabeza humeral caudal de la articulación humeral. El paciente en decúbito dorsal sobre la mesa, el kinesiólogo de pie por el lado derecho del paciente, con un pie adelante y el otro atrás. Fijación: se coloca a la cabecera de la mesa un gancho de fijación que pasa por debajo de la axila del paciente y fija la escápula. El tórax del paciente se fija contra la mesa con un cinturón de fijación, lográndose una fijación adicional de la escápula. Ejecución: con ambas manos toma alrededor de la parte distal del brazo del paciente, el brazo izquierdo del kinesiólogo fija el antebrazo del paciente contra su propio cuerpo. Dirección del movimiento hacia el caudal al reclinarse el kinesiólogo. Técnica alternativa de la cabeza humeral caudal. Con la mano derecha tomo por medial el brazo del paciente, llevándolo contra el cuerpo del kinesiólogo. El antebrazo del paciente descansa sobre el antebrazo del kinesiólogo. La mano izquierda, con el pulgar hacia ventral,
Tomo por el lado lateral, inmediatamente hacia distal del espacio articular del brazo del paciente y genero una dirección de movimiento hacia caudal con movimiento del kinesiólogo. Movilización de la cabeza humeral ventral, la articulación humeral. El paciente en decúbito prono, el brazo levemente abducido sobrepasa el borde de la mesa. Kinesiólogo de pie hacia el lado del paciente, hacia el lado medial del brazo. Se fija el hombro con una almohadilla o un saco de arena por debajo de la apófisis coracoides. Ejecución. Con la mano derecha tomo por el lado lateral alrededor de la parte distal del brazo del paciente y fijo contra su propio cuerpo. Con la mano izquierda, por el borde cubital contra el acromio, tomo por el lado dorsal alrededor de la parte proximal del brazo del paciente y genero una dirección de movimiento hacia ventral. El kinesiólogo tiene que efectuar sus rodillas al hacer la movilización. Indicación: en extensión desde cero y rotación externa limitada. Movilización de la cabeza humeral dorsal de la articulación del hombro. El paciente en decúbito dorsal sobre la mesa. El brazo abducido sobrepasa el borde de la mesa. El kinesiólogo de pie entre el brazo y el cuerpo del paciente mirando hacia la cara medial del brazo del paciente. Fijación: en decúbito dorsal la escápula se fija a la mesa. A menudo se coloca por debajo una almohadilla de arena. Ejecución: con la mano izquierda tomo por el lado dorsal alrededor del codo y el antebrazo del paciente y lo llevo hacia el cuerpo del kinesiólogo. Con la mano derecha tomo por el lado con la mano derecha con el borde cubital contra el acromio, tomo por el lado ventral alrededor de la parte proximal del brazo del paciente y genera una dirección de movimiento hacia dorsal. El kinesiólogo tiene que efectuar sus rodillas al realizar la movilización. Indicación: en flexión y en rotación interna limitada. Movilización escapular hacia craneal, caudal, medial y lateral. El paciente en decúbito lateral sobre la mesa. El brazo derecho del paciente se apoya sobre el antebrazo izquierdo del kinesiólogo. El kinesiólogo de pie por delante del paciente. Con la mano, fijación. En decúbito lateral, el tórax del paciente se fija a la mesa. Ejecución: con la mano izquierda tomo alrededor del ángulo inferior de la escápula del paciente. Con mi mano derecha del kinesiólogo tomo por la parte craneal alrededor de la escápula del paciente y genero una dirección de movimiento hacia craneal, hacia caudal, medial y lateral. Además, se realiza rotación interna y rotación externa alrededor de un eje longitudinal a través de la clavícula y escápula dorsal. Indicación: los movimientos pueden ser reforzados por el peso del cuerpo del kinesiólogo al colocar su tronco superior contra el hombro del kinesiólogo, o sea, del paciente. Con este tratamiento se produce con movimientos en las articulaciones externoclaviculares y acromioclaviculares. Articulaciones
metatarso falángica, interfalángica proximal e interfalángica distal. Movilización falange hacia plantar. El pie del paciente está colocado con el metatarsiano 1 sobre una cuña. Los ortejos sobrepasan la cuña. La ejecución: con la mano izquierda fijo proximal en el espacio articular, con la mano derecha, con el tenar, tomo el ortejo distal del espacio articular y genero una dirección de movimiento hacia plantar. Indicación: en flexión limitada. Articulaciones metatarso-falángica, interfalángica proximal e interfalángica distal. Movilización de la falange hacia dorsal. El paciente en decúbito prono sobre la camilla, el pie sobre la cuña. La articulación a tratar sobrepasa la cuña. Con la mano derecha, el kinesiólogo fijo proximal al espacio articular. Con la mano izquierda tomo con el tenar el ortejo del paciente distal al espacio articular. Dirección del movimiento hacia dorsal. Indicación: en extensión limitada. Articulación talocrural. Movilización del astrágalo hacia dorsal. El paciente en decúbito dorsal sobre la mesa, los ortejos contra el kinesiólogo. El pie sobrepasa el borde de la mesa. La articulación tibio-tarsiana se encuentra en posición de reposo. El kinesiólogo de pie hacia la planta del pie. Fijación: la pierna del paciente está fija contra la mesa. Se puede colocar un saco de arena por debajo, la pierna hacia distal. Ejecución: con la mano izquierda tomo por el lado lateral alrededor del calcáneo del paciente y da una tracción distal, y eso indirectamente genera una tracción grado 1 de la articulación tibio-tarsiana. Con la mano derecha tomo por el lado medial alrededor del tarso el pulgar hacia dorsal sobre el astrágalo. Genero una dirección de movimiento hacia dorsal en relación a la pierna. Indicación: en flexión dorsal limitada. Articulación talocrural. Movilización del talus hacia ventral. El paciente en decúbito prono sobre la mesa, el pie sobrepasa el borde de esta. La articulación tibio-tarsiana se encuentra en posición de reposo. El kinesiólogo de pie hacia la planta del pie del paciente. Fijación: la pierna del paciente está fija contra la mesa. Ejecución: con la mano izquierda tomo por medial, con el índice hacia dorsal sobre el astrálago alrededor del tarso del paciente, y se da levemente una tracción distal. Con la mano derecha tomo, coloco sobre el talón con el índice hacia peroneal y el pulgar tibial contra el astrágalo y genero una dirección de movimiento hacia ventral en relación a la pierna. El kinesiólogo tiene que hacer una flexión de rodillas a la movilización. Indicación: en flexión plantar limitada. Articulación de la rodilla, tracción de la tibia hacia distal. El paciente en decúbito prono sobre la mesa, la rodilla se encuentra en posición de reposo.
el kinesiólogo de pie hacia la cara ventral de la pierna. Fijación. El extremo distal del fémur se fija con un cinturón hacia la mesa. Ejecución. Con ambas manos tomo una hacia el lado medial y la otra hacia el lado lateral, inmediatamente proximal a los malleolos, alrededor de la pierna del paciente y se fija contra el cuerpo del kinesiólogo. Dirección del movimiento hacia distal, distracción, al reclinarse el kinesiólogo. Una técnica alternativa es el tratamiento de la tibia distal. El kinesiólogo usa un corselet de género con lazo, el cual se fija alrededor de la pierna del paciente inmediatamente, proximal a los malleolos del paciente. Un cinturón de tracción que pasa sobre el hombro y el cuerpo del kinesiólogo. Conecta al kinesiólogo con el lazo. Ambas manos fijan el pie contra su propio cuerpo. Y la dirección del movimiento también es a distal. Sería así. Articulación de la rodilla, movilización de la tibia hacia ventral. Paciente en decúbito prono, la pierna y la rótula sobrepasan el borde de la mesa. Kinesiólogo de pie hacia la cara medial de la pierna. Fijación, la parte distal del muslo está fija hacia la mesa. Ejecución, con la mano derecha tomo por el lado dorsal, alrededor de la parte distal de la pierna del paciente y sujeto contra el cuerpo del kinesiólogo. Con la mano izquierda tomo por el lado dorsal, inmediatamente proximal, distal al espacio articular, alrededor de la parte proximal, lateral a la pierna del paciente, y realizo una dirección de movimiento hacia ventral. El kinesiólogo flexa las rodillas al movilizar. Indicación. En extensión limitada, en este caso, se debe tratar por separado la porción medial y la lateral de la articulación. Articulación de la rodilla, movilización de la tibia hacia dorsal. El paciente en decúbito dorsal sobre la mesa, la pierna sobrepasa el borde de la camilla. El kinesiólogo de pie hacia la cara ventral de la pierna del paciente. Fijación. La parte distal del muslo está fija a la mesa. Ejecución. Con la mano izquierda tomo por el lado ventral, alrededor de la parte distal de la pierna del paciente y sujeto contra su propio cuerpo. Con la mano derecha tomo por el lado ventral, inmediatamente distal al espacio articular, alrededor de la parte proximal, lateral de la pierna del paciente, y realizo una dirección de movimiento hacia dorsal. El kinesiólogo tiene que flexionar sus rodillas al movilizar. Indicación. En flexión limitada, en este caso se debe tratar por separado la porción medial y lateral de la articulación.